Como habíamos prometido, ¿no? Aquí está Juan Carlos García. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué dices? Muy bien, Enterándonos de cada cosa uno, ¿no? Aquí. Le mando un fuerte abrazo a mi buen amigo Roberto Acuña de la Crux, que qué bueno que salió todo bien y que se está recuperando de la infección por COVID que tuvo. ¿No? ¿Cómo ves, Juan Carlos? Y pues cada vez más. Fíjense que yo, antes de dejarte todo, porque hicimos una encuesta, ¿no? Hace como 3 semanas, ya tenemos muchos de los resultados, estamos analizando para poder publicar, pero quedamos que íbamos a compartir con ustedes, los resultados, ¿no? Algunos de los resultados que salieron. Y sobre todo lo quisimos hacer porque la semana pasada salió publicado que en el último mes y medio pasamos de 84 casos de niños a 3,000 casos prácticamente en este momento, ¿no? Entonces, el incremento de la infección en niños está siendo cada vez mayor y lo estamos viviendo en el Hospital Infantil de México, ¿no? Y parte de eso es un poco lo que estuvimos preguntando y qué estábamos haciendo y qué íbamos a establecer. Entonces, por favor, cuídense muchísimo. Sigue un incremento importante. ¿Y por qué creemos que se están infectando más los niños, Juan Carlos? Hay varias situaciones que están ocurriendo. Evidentemente, la cantidad de niños infectados es menor a lo que estamos observando en adultos. Eso tiene varias teorías. Tiene que ver con la posibilidad de que el sistema inmunológico de los niños, sobre todo los más pequeños, aún no se encuentra bien desarrollado, ¿no? Entonces, sabemos que gran parte de las complicaciones que causa la enfermedad por SARS-CoV-2 viene implicado por un proceso inflamatorio sistémico. Es decir, llega el virus, inflama no solamente la parte del tejido pulmonar, sino puede causar una inflamación completa del organismo, obviamente a través del tracto respiratorio. Y en los adultos que tenemos ya desarrollado totalmente un sistema inmunológico completo, la reacción inflamatoria es mucho más severa y agresiva. Y parece ser que en los niños, al no tener un sistema inmunológico tan desarrollado, entonces podría ser más noble el curso de la enfermedad. Hemos visto diversos casos, ¿no? Sobre todo de pacientes pequeños con comorbilidades. ¿Qué es esto? Pacientes que pueden tener alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Pacientes con enfermedades respiratorias, algunas complicadas, ¿no? Y otros pacientes, por ejemplo, con enfermedades renales. Ahí es donde hemos observado un poquito más la presencia de neumonías por SARS-CoV-2 y recientemente en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Con enfermedades reumatológicas del tipo lupus, ¿sí? Donde se ha presentado esta condición y que evidentemente tiene que ver con la baja de defensas que están teniendo estos niños a través de los medicamentos que toman y que esto les está ocasionando mayor probabilidad de tener infección por SARS-CoV-2. Ahora, la parte, se va acumulando un poco más. Es cierto que estamos, también se está viendo mucho más los lugares de mayor convivio. Parece ser que en esta semana, y lo hemos estado platicando, no sé ustedes qué opinen en casa y será muy interesante leerlos en los comentarios. Hemos notado ya prácticamente un incremento en la circulación. Colima y a Saltillo. Un incremento en la circulación de la gente en la calle, ya andan en la calle las personas. Entonces sentimos que ya andan muchos sin cubrebocas incluso. Nosotros de repente hemos tenido que tomar algunas situaciones específicas para los pacientes que están requiriendo, por ejemplo, de consulta, con tiempos bien espaciados para que la gente no conviva entre sí ni nada de esto. Y nos llama mucho la atención como mucha parte de los pacientes no utilizan ni siquiera cubrebocas, ¿no? Entonces, estamos bajando un poco la guardia y eso es preocupante. Ha habido entonces un incremento muy importante en los casos. Eso también es significativo porque a pesar de que la Ciudad de México se comporta de una manera, ¿no? El resto del país se comporta de otra. Pero si vemos el mapa en este momento de contagios, prácticamente ya es muy homogéneo en todo el territorio nacional. Prácticamente estamos en rojo de manera completa. Entonces, probablemente eso ha hecho que la carga de enfermedad en los niños y la presentación en los niños esté mucho más presente en estos tiempos. Y entonces estamos recibiendo más pacientes pequeños
con infecciones, les repetimos, la mayoría de los pacientes pediátricos han tenido manifestaciones leves, incluso la mayoría se regresan a casa, ¿no? Se da el diagnóstico, regresan a casa, están bajo observación, etcétera, y solamente se ingresan a observación los casos complicados, ¿no? Que podrían complicarse. Pero sí es una realidad que los niños sí se infectan. Entonces, porque está esta teoría como que no, y es importante decir, sí se pueden infectar, se pueden contagiar, claro, y se pueden enfermar. Entonces, y creemos que el incremento en el número de casos, estamos viendo cada vez más familias donde se enfermó la mamá, no se enfermó el papá, y de repente, pues evidentemente esto puede darme como consecuencia esta serie de situaciones. Y por eso, y bueno, muchas gracias a todos que cooperaron con la encuesta, ¿no? Y yo quería poner un poco nada más, tú tienes ahí datos más interesantes. Dentro de esta encuesta, que fue una encuesta para preguntarle a los papás, que se contestó, la mayoría son de toda la República, pero hay de otras regiones de Latinoamérica, pero la mayoría son de la República Mexicana, y de esta encuesta prácticamente tenemos como 800 resultados, y de estos habrá que, algo que estábamos platicando Juan Carlos y yo de manera muy interesante, es que dividimos a los grupos entre sanos y con algún problema desde el punto de vista neurológico, que aquí podían estar problemas del neurodesarrollo, como trastorno por déficit de atención o autismo, y aquí básicamente epilepsia o parálisis cerebral u otras condiciones. Antes de dejar hablar al maestro, que es el ya científico aquí, investigador, algo interesante es que también acaba de salir por estas encuestas del INEGI que se han hecho, que hay una cantidad de gente muy importante que perdió su empleo o que disminuyó el ingreso. Y lo notamos, ¿no? Y nosotros en la encuesta lo que están reportando es que casi el 70%, más o menos, de nuestras familias ha tenido un impacto económico, de alguna manera, o porque perdió el empleo, o porque le disminuyeron la cantidad de pago que está teniendo en este momento. Y esto es muy importante cuando vamos a intentar ahorita platicar sobre los diferentes impactos que han tenido en materia emocional, escolar, emocional, escolar, social, y también estudiamos y algo sueño. de sueño y tecnologías, ¿no? Y tecnologías, exacto. Vamos a dar algunos datos de forma general, ¿no? Para irlos comentando aquí con el doctor Barragán. Ustedes también coméntenos qué opinan de lo que terminamos de... Es un proceso de análisis bien complicado porque son muchas encuestas, pero tenemos ya... Gracias, Gris Rodas, por tus 200 estrellas. Muchas gracias por todas las estrellas. Gracias. Saludos, Ohio, que nos escriben por ahí. Es como las votaciones, ya tenemos resultados de las encuestas de salida, diría, ¿no? Tenemos los primeros resultados, que son resultados muy generales y que nos empiezan a dejar ver cómo va tendiendo la muestra a comportarse con las preguntas que hicimos. Coméntenos a ver qué van opinando. Respecto a lo que comentaba el doctor Barragán, decidimos hacer diferentes evaluaciones desde la parte emocional, la parte escolar, la parte social, sueño y la exposición a tecnologías que han tenido los niños. Entonces, quiero empezar por la parte escolar. escolar. Rápidamente, nomás a mandar saludos a Marta Cebada de Colima, a Claudia de Nuevo Laredo, a Marina Cáceres desde Asunción, Paraguay. Órale. Vane, a Sandra desde San Juan del Río. San Juan del Río hasta Querétaro. Edgar Huerta, saludos desde Ohio y muchas gracias por estar aquí. Ya estamos con varios, ahorita les vamos a volver a decir lo que vamos a hacer. Ok, empecemos un poquito en esta parte. Queríamos comentarles desde la parte escolar. Hicimos algunas preguntas respecto a cómo consideraban ustedes que estaban desempeñándose los niños en casa, ¿no? Con toda esta modificación que vino a partir de que se suspendieron las clases, se cerraron las escuelas y empezamos con... Fíjate, las clases se suspendieron por ahí del 13 de marzo. ¿Cuándo nos vamos a la
entramos en la cuarentena 17. Sí. 17 de marzo. Entre el 17 y el 21. Y A esto... ver, ahí le va. Entramos, aquí esos datos también ya los habíamos analizado acá. Puesto. Y nosotros, el 27 de febrero se reporta el primer caso aquí en el país. El 20 de marzo se decide el cierre definitivo de las escuelas. Y después da inicio la fase 2 de contingencia el 24 de marzo. ¿No? El 24 de marzo entramos en fase 2. Pero más o menos para el 20 de marzo, y algunas escuelas lo hicieron antes, ¿no? Empezaron a suspender clases y lo primero fue ir a casa, ¿no? Aún no se había definido realmente la estrategia de clases virtuales hasta después, ¿no? El gobierno federal decidió abrir canales de televisión para dar contenido para preescolares y educación primaria para que los niños pudieran estarse conectando a través de la televisión. El huichol. Otras escuelas, que son la mayoría, decidieron utilizar plataformas virtuales para empezar a dar clase, y esa fue una de nuestras preguntas. Prácticamente la mayor parte de los niños en este momento se encuentra recibiendo educación de manera virtual, en línea, con clases en línea, que esto tiene que ver con diferentes tiempos durante el día. Algunos aproximadamente se están llevando, en promedio, lo que se arrojó es que están recibiendo de 3 y 4 horas de clases en línea. Ahora, de estas clases, algunas se mantuvieron algunos mantuvieron todavía la parte de educación física, ¿no? A través de la situación virtual, que es muy importante para nosotros, para la parte de estado físico. Otros no están recibiendo educación física ni música, sin embargo otros sí lo hicieron. Llama la atención, ¿no?, que lo que comentábamos respecto a cómo se consideraba si las clases virtuales estaban teniendo o provocando el mismo rendimiento en el niño, parece ser que la mayoría de los encuestados nos contestó que no, que sentían que las clases virtuales habían bajado el rendimiento de la mayoría de los niños, incluso independientemente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que lo que vimos es, de toda la muestra, independientemente de si son niños sin problemas o con algunas dificultades, todos sienten que las clases en línea no están cubriendo la necesidad, porque también se dividió en todo, ¿no? Los que están tomando de 9 a 2, ¿sí?, los que toman 1 hora o media hora y les dejan mucha tarea, los que toman de repente 1 o 2 horas, que eso no importa si es secundaria, primaria o prepa, ¿eh? Claro. Y algo interesante que estamos analizando y platicando es que tanto los niños sanos como los que tienen algún problema del neurodesarrollo, 80% dijeron no está sirviendo. Y eso es bien interesante, porque no solo no está sirviendo este sistema educativo, que aparte nos metieron de manera bruta, no estábamos dispuestos, sino la otra que estábamos viendo es, y tampoco creemos que van a prepararlos para el próximo año escolar, porque hay algunas preguntas ya que nos están diciendo, ¿qué va a pasar el próximo año escolar, no? Y que eso nos va a llevar un poco de conclusiones. Sí, hubieron varias cosas que nos llamaron la atención. La primera, como decía, esta respuesta prácticamente rotunda, general, que nos dice que el sistema virtual no le está funcionando al niño para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, y que prácticamente no han observado ningún avance con el sistema. Segundo, también lo que consideramos y que nos llamó mucho la atención y que muchas mamás nos han estado comentando, ellas consideran y sienten que el incremento en la tarea y en las situaciones de trabajo en casa fue exponencial, o sea, fue muchísimo. Incluso actualmente consideran, y la percepción de los padres es que están teniendo mucho más tarea, ¿no? A pesar de que están con las aulas virtuales, están teniendo mucho más tarea y mucho más trabajo que lo que estaban teniendo normalmente, ¿no? Eso es muy importante en el contexto donde también no todos los papás están en casa, no todos los papás están guardando el aislamiento, están en cuarentena, muchos están saliendo a trabajar. Entonces es importante porque la mamá o papá o el cuidador que está con el niño tiene que llevar a cabo toda la actividad de conectarse por la mañana y después toda la actividad de tareas por la tarde, lo cual sí incrementa el proceso, ¿no?, de trabajo intensificado durante este tiempo con los niños, lo cual también se reflejó en otra pregunta que hicimos y que tuvieron muy amablemente en contestarnos
sobre cuál era de las principales preocupaciones de los niños, cuál era la percepción de lo que ustedes habían platicado con sus hijos y qué es lo que los ponía un poquito más preocupados. Y vamos ligando un poquito lo que estamos haciendo porque todo tiene que ver. Y entonces, cuando hicimos esa pregunta, cuál era la percepción de los papás respecto a lo que platicaban con los niños y de qué se preocupaban más allá de preocuparse del coronavirus, que fue el segundo lugar, ¿no? El segundo lugar de preocupación fue coronavirus, fue COVID. El primer lugar de preocupación fue la escuela, ¿no? Los niños están preocupados por la escuela, los niños están preocupados porque tienen que estar tomando clases virtuales y están preocupados por la cantidad de tarea que tienen que resolver. Entonces, sin acompañamiento. Sin acompañamiento. Entonces, de alguna manera, estábamos notando que sí, las tareas se fueron para arriba. Los chaparritos están un poquito más ansiosos por tener que terminar con todas las tareas y tenerle que dar fin al ciclo escolar. Va a haber una etapa donde van a intentar, una etapa de nivelación, ¿no? Va a haber unas semanas de nivelación. Anteriormente a lo que pensábamos, que al principio pensábamos que esa etapa de nivelación iba a venir, por ejemplo, si el niño estaba en Kinder 3, iba a regresar a Kinder 3 para hacer la nivelación. No, ya los niños, por ejemplo, de Kinder 3 regresarán a hacer la nivelación, pero ya para primero de primaria. Agosto. ¿Qué es lo que va a pasar en agosto? Se van a dividir por apellidos los niños. Van a estar, no van a ir toda la semana a la escuela, sino van a ir según la letra de los apellidos para que si tienen hermanos, pues vayan el mismo día. Entonces, por ejemplo, la A va a ir los lunes, de la A a la D, no sé, va a ir los lunes, y después se hará ese calendario para que vayan yendo en diferentes días, para no llenar las aulas. Evidentemente, a lo mejor en las escuelas particulares es mucho más sencillo dar un poco más de espacio, la atención es mucho más personalizada, pero en escuelas de gobierno no será así, por lo tanto tendremos que respetar el reinicio por letra del primer apellido. Es más o menos como se va a estar estableciendo esto, pero todo va a ir dependiendo de cómo se vaya moviendo la ciudad en cuanto a semáforos, ¿sí? Se establecerán filtros a la entrada de las escuelas, eso ya está bien especificado. Se van a establecer rutas por donde los niños tendrán que pasar. Los recreos serán escalonados, es decir, no van a salir todos al mismo tiempo al recreo, se van a estar dando diferentes horas para que no coincidan todos los niños en el patio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos entrando en un punto donde, si bien la mayoría de los niños podrían comportarse de una manera sintomática, no hay que olvidar que los niños también se enferman. Los niños también pueden tener manifestaciones graves de la enfermedad, causar neumonía y causar complicaciones. Repetimos, la mayor parte de las veces no pasa así, pero no están exentos de que esto pudiera ocurrir. Entonces, regresando al tema, la parte emocional nos preocupó mucho el sentir de los niños, que es sobre la actividad escolar. La actividad y las tareas escolares es lo que ellos relacionan con una sensación de preocupación. Así es como lo percibieron, ¿no? Así es. Y bueno, y una preocupación de los padres hoy está siendo exactamente este momento escolar. Sí, totalmente de acuerdo. Porque estoy viendo que me está costando mucho trabajo. Muchos papás nos dijeron, yo no soy maestro, ¿no? Entonces de repente me están poniendo esa chamba de maestro, ya no me alcanza para eso. Y la otra es que de repente no estoy alcanzando a hacer todo el programa que debe de haber hecho. Entonces, y la otra cosa que hemos testeado interesantemente es que cuando les preguntamos a los papás quién va a regresar en agosto a esta recuperación, el 90% han dicho no voy a ir. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? No sabemos. Lo que sí les queremos es decir, vamos viviendo el día a día, porque así como el semáforo en rojo se ha ido moviendo y se irá moviendo, también esto se irá moviendo. Lo que sí consideramos muy importante, porque también para algunas escuelas ya terminaron la escuela. Para la SEP ya terminó. Sí. A otras escuelas siguen, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo es un poco una heterogeneidad y una expresión de cada una de las escuelas en cada uno de los estados. Lo que sí les quisiera decir es, vamos a vivir el hoy, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a vivir el hoy, entonces vamos a vivir el hoy. Trabajen lo más que puedan con sus hijos. Yo creo que es un momento, sobre todo para los pacientes con el neurodesarrollo, que estamos hablando algo muy interesante de lo que salió. Pero algo que vimos interesantemente es que yo creo que hay que mantener un trabajo continuo de aquí hasta que regrese. ¿No? Hemos discutido un poco eso. Sí. ¿Qué vale la pena? ¿Dejarlo de vacaciones y que la disfrute, o seguir trabajando para tratar de que llegue a septiembre en las mejores condiciones, pensando que van a llevar 6 meses sin estar en un aula? Así es.
Dos, interesante porque vimos la parte emocional de la escuela, no necesariamente social. Sí, no. Pensamos nosotros que los niños iban a extrañar mucho a sus amigos. Y quitando la fase del adolescente que sí, los escolares no están extrañando. No, nos llamó mucho la atención esto, ¿no? Que de repente pensamos que la restricción social sí podría tener cierta manifestación de ansiedad en los niños. Parece ser que al contrario, lo que ha favorecido estas plataformas, por lo menos virtuales, es que los niños puedan ver que están sus compañeros haciendo lo mismo, están intentando tomar las clases. Quiero ser muy, muy empático con los pacientes pequeños, ¿no? Con los niños pequeños y quien nos esté escuchando, por favor, que sea así. Tanto la educación preescolar como la primer parte de la primaria sí requiere de una parte social de una manera integrativa en la situación escolar. ¿Eso qué significa? Los niños van a ver a sus amigos para jugar. Ese es un motivo por el cual quieren ir a la escuela. Entonces ellos, el hecho de sentarlos en una computadora y solamente cambiar de la recámara a la oficina o a la sala donde se les pone la computadora, para ellos no significa nada, no están cambiando en el ambiente. Entonces, esta participación social es bien importante. No es nada raro que para este punto ya del tiempo que tenemos recibiendo clases virtuales, ya los niños, los preescolares y los escolares ya estén cansados, estén fastidiados de las clases, que ya estén esperando que si hay clase, si no hay clase, que si la tarea, que si no la tarea. La verdad es que los tenemos confundidos, porque usted dijo algo muy, muy cierto. Están en casa y entonces para ellos estar en casa y no ir a la escuela son vacaciones, ¿no? El hecho de poder plantear horarios para que puedan conectarse a clase y demás, aunque es algo que nosotros recomendamos ampliamente, de repente es algo complicado. Y más si no solamente hay un niño, si de repente tiene un hermano o dos hermanos, ya son 3 pequeños que tendrían que estar recibiendo clases a diferentes horas o incluso al mismo tiempo, que eso también puede llegar a pasar. Entonces se complica muchísimo el poderlo hacer. No forcemos a los niños ante esta circunstancia, porque vamos a caer en un proceso de ansiedad, tanto nosotros como papás, como ellos como pequeños, y vamos a empezar a conflictuarnos porque no quiere sentarse a terminar las cosas, porque no quiere sentarse a hacer las cosas y demás. Por favor, hay que ser un poco flexibles, hay que intentar platicar con ellos, hay que intentar invitarlos a hacer los ejercicios lo más dinámicos que se puedan, y ya a lo mejor un poquito para los pacientes o los niños, perdón, de secundaria, de preparatoria, de universidad, es menos complicado el hecho de tenerlos atentos en la pantalla, ¿sí? Ahí sí es un poco más fácil. De hecho, en el mundo se ha contemplado que la mejor herramienta en estos momentos, las herramientas virtuales, ha funcionado mucho mejor en pacientes que van a preparatorio, que acuden a la universidad, que en el resto de la población, porque definitivamente consideramos que la situación social, sobre todo en México, en la forma educativa o la estructura educativa que tiene el país, sí está estructurado para que tengas una maestra enfrente de ti, ¿sí? Entonces, esta independencia que de repente fue de, pues estabas viniendo a la escuela normal con tu maestra, tus compañeros, sí, de repente no funcionó, no estábamos acostumbrados a eso, las estrategias de repente variaron un poquito, ¿no? No, bueno, el otro que platicábamos, ¿no? Es, también se ha incrementado, porque no solo se incrementó la chamba escolar, cuando le preguntamos a los papás, la mayoría, más de la mitad de los papás sienten que se incrementó su chamba. Sí. O sea, el estar en home office es un chorro de trabajo. Entonces, y lo que platicábamos, ¿no? Porque de repente tengo una junta de mi trabajo. Lo hemos visto. Y luego tengo una junta con la maestra de la escuela. Entonces, ¿qué hago? Y eso ha generado un incremento interesante en la angustia y ansiedad de los padres. Sí. Con una disminución del presupuesto. Sí. Más trabajo en su chamba y en esto. Y eso explica, por ejemplo, y ahorita porque hay varias preguntas, Gris, sobre chicos que tienen problemas del desarrollo. ¿Qué encontramos? 70% suspendieron terapias. 70% no están recibiendo, 70% no está recibiendo terapias de ningún tipo prácticamente, y sobre todo prácticamente el 70% dejó de recibir terapias psicológicas que tenían alguna relación con su condición de base, ¿no? Por ejemplo, déficit de atención. Prácticamente el 60% suspendió las terapias y solamente 17% del 16% que mantenía las terapias en línea. Terapias en línea, solamente el 16%. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, sobre todo porque muchas de esas terapias sí se pueden llevar en línea y hay una poca cantidad. Entonces, definitivamente los que se han vuelto no solo profesores, sino terapeutas son los padres.
Sí. Y esto es muy interesante. Entonces, por eso consideramos, y ahí viene un tema, sobre todo en el uso de tratamiento farmacológico, que está muy a discusiones. ¿Qué vamos a hacer, Juan Carlos? ¿Se tiene o no que suspender los tratamientos ahora que entremos en vacaciones? ¿O es mejor, porque aquí tenemos dos opciones, ¿no? El riguroso de toda la vida y el más liberal, de o me mantengo hasta septiembre trabajando, o suspendo, doy vacaciones, quito esta ansiedad y en septiembre a ver qué pasa. Creo que lo más importante es plantearnos objetivos con las personas de la escuela, de sus hijos. Eso significa el que les comenten hasta dónde tiene que concluir, dónde tiene que llegar y cuáles son los objetivos que el niño tiene que cumplir al término del ciclo escolar. Una vez teniendo los objetivos claros, hay que hacer una retroalimentación con nuestros niños para saber en qué punto se encuentran. Si les falta demasiado para llegar a ese objetivo, habrá que trabajar mucho más. O bien, si ya estamos cerca, si ha tenido una buena evolución y vamos a lograr los objetivos sin problema, bueno, a lo mejor podríamos ser un poco más flexibles. Las guías, europeas principalmente, algunas americanas que se han hecho para intentar ir siguiendo a los niños con fenómenos del neurodesarrollo durante la pandemia y el confinamiento, han recomendado que los tratamientos no sean suspendidos en ningún momento, que incluso los tratamientos, y ya lo habíamos comentado creo que en alguna otra cápsula, los tratamientos que específicamente están utilizando para los fenómenos atencionales, ¿no? Esos medicamentos incluso no se suspendan los fines de semana, como a lo mejor lo venían trabajando ustedes regularmente cuando el niño iba a la escuela, que ustedes le daban el medicamento de lunes a viernes y sábado y domingo lo dejaban descansar. La sugerencia actualmente es entonces que se mantenga con el medicamento y que inclusive mientras se encuentren clases en línea, el niño siga tomándolo tanto sábado como domingo. ¿Qué es lo que podría favorecer esto? Que no tengamos tanto problema en cuanto a que el niño de repente pudiera estar atento algunos días, otros días no, etcétera, y que además esta constante en la dosis de medicamento también nos ayudará a no fluctuar tanto, ¿no? En la situación de desobediencia un poquito, de que esté un poco más flexible, un poquito más cooperador, etcétera. Eso podría ayudarnos el hecho de continuar con el medicamento inclusive los fines de semana. Es una recomendación en general. Después, una recomendación que se hace bien importante. ¿Qué ha pasado durante este confinamiento? Se ha incrementado muchísimo los fenómenos de explosividad, ¿no? Ha habido muchas crisis en los niños donde están poniéndose muy irritables, muy agresivos, muy contestones, y de repente esto se vuelve en un campo de batalla en la casa porque estamos chocando con papás ansiosos también. Estamos viendo un fenómeno de ansiedad, estamos preocupados, la incertidumbre es el peor enemigo, pero si a eso le sumamos también un niño ansioso, lo más probable es que terminemos chocando de una manera muy agresiva. Entonces, estos fenómenos de ansiedad, tanto del niño y del adulto, no le hacen nada bien al ambiente en casa. Entonces, otra de las recomendaciones importantes es, así está recomendado, así está escrito, y creo que es un buen punto de discusión, es que se recomienda que los fenómenos de ansiedad o estas crisis de ansiedad, como las quieran denominar, no sean tratadas del todo con tratamiento farmacológico. Lo que se recomienda es que si el paciente estaba ya bajo un proceso de terapia, se pongan en contacto con su terapeuta para invitarlos, ¿no?, a desarrollar estrategias cognitivo-conductuales que permitan la regulación de estos fenómenos ansiosos antes de decidir iniciar o dar o subir medicamentos farmacológicos, porque este proceso de confinamiento no es el mejor momento para tomar decisiones respecto al tratamiento que veníamos manejando en el aula. Eso es muy importante, porque de repente sí tuvimos pacientes que iban muy bien en la escuela, que de repente ahorita en el confinamiento ya te hablan y te dicen, otra vez está mal. ¿Sabes qué? No es el mejor momento para evaluarlo porque el ambiente en casa seguramente no lo está beneficiando. La otra parte, sueño. A ver, ojalá y nos puedan escribir a ver cómo andan los niños con sueño, cómo andan en la parte de sueño. Súper interesante. De hecho, fue la más importante de las manifestaciones que los papás consideraron como que los niños estaban teniendo dentro de los fenómenos de ansiedad. Están durmiendo distinto, tienen problemas para empezar a dormir. El 80% se está durmiendo más tarde de lo habitual. Así es. Hasta 2 horas más tarde.
Sí, hay 3 parámetros que nos llamaron mucho la atención aquí. Uno es que nos dijeron duerme más tarde, otro es ha incrementado el apetito, ¿no? De manera significativa, y otro es lo he visto más irritable, más enojón, ¿no? Más contestón. Pero, exactamente. Ahora, ¿qué es? Es el fenómeno emocional, que eso es lo que también estamos debatiendo. ¿Es el fenómeno emocional o es un fenómeno propio del sueño que está impactando sobre el desarrollo normal de los chavos? Y ahí hay muchas explicaciones. Es parte de lo que estamos escribiendo, es parte de lo que queremos nosotros hacer. Es decir, sabemos bien que el hecho de que los niños y algunos, en promedio están incrementando 1 hora la hora de ir a dormir, más o menos, más aparte de lo que tardan en dormir, más aparte que se están despertando todavía más tarde, eso está muy mal, porque entonces están despertando muy tarde, duermen muy tarde, está desregulado el sueño, pero esto les podría influir en el apetito, definitivamente les podría influir en el apetito. Si no han descansado bien, podría ser también que coman más, de manera definitiva, y también si no han descansado bien, los podría poner más irritables. Entonces, como decía, tenemos 2 factores. El primero es definitivamente estar pasando por un proceso de ansiedad, pero el segundo también es esta modificación que ha habido en el sueño y que seguramente está repercutiendo, ¿no? O está todavía incrementando, ¿no?, los fenómenos ansiosos y de irritabilidad que están viviendo los niños a través de que no están descansando de forma adecuada. Ahora, ¿por qué no están descansando? Hay muchas hipótesis. Creemos que es multifactorial, porque también vimos en tecnología. La mayoría de los niños está jugando más videojuegos durante más tiempo, sumado a ver más televisión. Pero esto no va para Juanpi. Juanpi, no escuches esto, Juanpi, tú, por favor, mi compadre, que siempre me echa bronca, que él me decía. Entonces, 1, 2, la exposición a pantallas. Definitivamente se ha incrementado la exposición a pantallas, porque además de los videojuegos y la televisión, súmale la escuela. Sí. Entonces ya es un tercer rollo. No están yendo a hacer ejercicio. Y después, mucha gente vive en departamentos donde es difícil darte las transiciones del clima. Y nosotros, la luz del sol regula. Del sur, es que me acordé de los de Asunción otra vez. Que por cierto, ayer tuve una cita, una paciente en Chile. Entonces le mando un fuerte saludo a la mamá de Amanda en Chile, a todos mis amigos chilenos. Ahorita los días están durando más tiempo. Entonces también lo quieres llevar a dormir a las 8 y está todavía de día. Entonces todo eso creemos que se está sumando. El hecho de que se duerma más tarde, ojo, influye sobre la liberación de hormona de crecimiento. Influye sobre la liberación de insulina y de regulaciones de glucosa. Eso puede estar dando mayores cantidades de hambre. Totalmente de acuerdo. Además, también favorece que no se regulen los sistemas inhibidores y por lo tanto los puede tener más irritados. Claro, aquí una recomendación importante es el poder intentar que los niños despierten más temprano, que sí se rompa la rutina de solo despertar temprano y bajar a desayunar, que se rompa la rutina de despertar temprano y si hay la posibilidad de salir aunque sea un poquito, ¿no? de dar algunos pasos fuera de casa, ¿no? En el patio, donde ustedes consideren que no tienen contacto con mayores personas y con sana distancia. Sí se recomienda entonces que incluso antes de sentarse a desayunar, los niños pudieran estirar un poquito, tener un poco de actividad física, hacer una caminata ligera y demás, y regresar. ¿Para qué va a servir esto? Para que los niños tengan exposición directa al sol, esta luz del sol entre por sus ojitos, lo puedan ver, incremente los niveles de cortisol en su organismo y lo activen de manera positiva. Y además también que nos ayude un poquito más a regular la parte del... A ver, vamos aprovechando para volver a hacer el... acá está. Los invitamos... No se confundan, el doctor Barragán es el de la... es el de la derecha. Los invitamos a ver si pueden estar a las 5 de la tarde siguiéndonos en el Instagram de Diego Boneta, por favor, para hablar de este tema. Es muy importante porque nos pueden ayudar muchísimo. Gracias a todos los que nos están mandando todas sus estrellas. Ahí se ve, Juan Carlos, creo que no tiene mucho la mano. En el Instagram de Diego Boneta, por favor. Y gracias por todas sus estrellas.
Ahí nos vemos, a las Listo. 5. De todas maneras, les compartimos la liga. Vamos a compartir para la liga en un Instagram. rato más para que la puedan ver. Y denle seguir, por favor, al Instagram de nosotros. De Ya nosotros. Diego Boneta tiene muchos seguidores, millones de seguidores. Entonces nos podrían, si nos siguieran como esto, sería maravilloso. Bueno, entonces yo creo que el sueño, después de haber analizado varios de estos fenómenos, sí tienen que intentar poner una regulación tecnológica. Sí. Lo notamos exponencialmente. Están jugando lo doble de lo que jugaban los niños normalmente. No tengan ninguna conducción neurológica, o si la tengan, están jugando el doble. Y eso es algo comprensivo hasta cierto punto. Lo platicábamos, y es que si el papá está o la mamá está en home office, lo más probable es que le suelte el celular, le suelte la tableta o le ponga el videojuego para que pueda trabajar en la computadora un rato, ¿no? Tiene una junta, etcétera. Estamos haciendo y no depende el tipo de videojuego, es la cantidad de horas del videojuego. Y que tenemos que sumarle lo que usted dijo, que es el tiempo de actividad en pantalla que están teniendo durante el día, que en promedio le estamos sumando 4 horas. Esas 4 horas de computadora no existían antes. Probablemente, como decía el doctor Barragán, eso también está influyendo en la situación del sueño. Por lo tanto, la higiene de sueño, que ya lo hemos platicado en diferentes en diferentes cápsulas que hemos tenido, en diferentes en vivos, hay que abocarnos muchísimo a la higiene de sueño. Hay que intentar apagar todos los dispositivos electrónicos por lo menos 1 hora y media antes de ir a dormir, para que esto favorezca la liberación de ciertas sustancias que decía el doctor Barragán, que pueden favorecer al niño, o le pueden ayudar, a ir a dormir. Es importante que ya apaguemos todo. Ya ha sido mucha pantalla durante el día, si le sumamos todo lo que... Y estoy hablando de 4 horas en promedio, pero sé de niños que tienen una exposición mucho más prolongada, ¿no? Entonces habrá que estar trabajando sobre eso. 2, lo que hemos estado viviendo, ya sé que todo el mundo está hasta el tope y estamos viendo una liberación de la gente que está saliendo. Sí. Si van a salir, por favor, es muy importante que vamos a ver las por lo menos sí se cuiden y pongan un cubreboca también a sus hijos. Traten de tomar, traten de no salir, pero si tienen que salir, como decía Juan Carlos, a dar una pequeña vuelta temprano. Sí. Eso a veces ayuda un poco, sí. ¿no? Hay que analizarnos, hay que analizar el ambiente en el que estamos. Esto es una invitación. Hay que ventilar. Y a ver, vamos. Ya decía el doctor Barragán, y hay que poner diferentes ejemplos. Vivo en un departamento, ¿no? Es una unidad donde hay muchos departamentos y difícilmente puedo salir yo a un área verde sin que haya más personas. A lo mejor ahí sí tendríamos que estar mucho más restringidos. Uh-huh. Vivo en una casa o vivo en un departamento donde las casas están un poquito alejadas, los parques están vacíos, no hay nadie en la calle. La recomendación es sí salgan cerca de casa con su cubrebocas, con sus protecciones de careta, etcétera, pero salgan cerca de casa y lo pueden hacer bien, ¿no? Sí. Entonces, vamos, es importante y estar saliendo y exponiendo un poco al aire, pero sí cuídense, por favor. Les digo, en México estamos teniendo un incremento bastante importante. La otra cosa de irritabilidad, fíjense, algo que vimos en la encuesta también muy interesante es que, a diferencia de lo que pasó en otros países, en México sí hemos tenido bastante bien dividida la familia. Uh-huh. Y vimos que básicamente sí están como los abuelos en un lado y los papás en otro. Intentaron dividirse, sí. Y fue bastante bueno, y se están cuidando con las compras que llegan y todo eso también ha sido claro, y que a final de cuentas todo termina en una preocupación, y es que de alguna forma el hecho de que los niños regresen a la escuela y tengan contacto con otros niños y demás, y que pudieran ser portadores asintomáticos. Recuerden que la gran mayoría una buena parte de los niños en el país son cuidados por sus abuelos, ¿no? Que apoyan a los papás para ir a trabajar. Entonces gran parte de la preocupación radica en que el niño pudiera convertirse en algún portador asintomático que contagie a su abuelo o su abuela, y que ellos sí podrían tener manifestaciones un poco más serias, ¿no? Yo creo que de ahí radica también la situación cuando le hemos preguntado a los papás si van a regresar al programa a las semanas de nivelación, que nos hayan dicho que la mayoría no. Porque fíjense, esta parte que veíamos social, cuando nosotros pensábamos que les iba a pegar mucho lo de los amigos, estuvimos preguntando cuántos niños están teniendo Zooms con sus amigos o quieren tener Zooms con sus llamadas, amigos, ¿no? O llamadas. Bien, la verdad es que observamos más de la mitad de los niños se encuentra en contacto con sus amigos, ya sea por videollamada, por llamadas telefónicas,
y demás. También aquí la interacción con los hermanos se vuelve brutal, ¿no? De repente puede ser muy positiva, pero también puede ser hasta cierto punto negativo el hecho de que estén conviviendo tanto tiempo juntos, porque de repente también se viene en un proceso ahí medio de peleas y demás, pero es parte de la interacción social. Entonces fomente la convivencia entre los hermanos, hagan que jueguen juntos, ¿no? Que realicen actividades que pudieran ser un poquito más físicas, menos internet, menos exposición a... Fíjate que hay un tema bien interesante y le hemos estado platicando. Bueno, yo tengo, mi hijo tiene epilepsia, tiene parálisis cerebral, tiene autismo, es muy difícil que se mantenga con el cubrebocas. Sí. Yo te decía, niños pequeños de 1 año, 2 años, ¿cómo le hago si voy a salir? Algo que pueden hacer es como estas, o poner una careta, y si no, en los niños que puedan poner en carriola, como estas cosas para llover, que sea como una especie de su careta. Yo vi algunas en Asia y en China que desarrollaron, donde ponen una cobertura a toda la carriola, claro. Y entonces es como una protección personal, no necesariamente tiene que traer una careta con un filtro, y eso puede ser suficiente para tener una mayor protección. Acuérdense que si yo estoy enfermo, él trae careta y yo no traigo careta y estoy enfermo, el contacto anda como en el 70%. Si él trae careta y yo traigo careta, o él trae cubrebocas y yo traigo cubrebocas, baja a menos del 3%. Así es. Entonces, no es infalible, pero el hecho de que puedan cubrir a los niños o que les puedan poner esto es muy bueno. Y les digo, en pacientes que tengan autismo, pacientes hiperactivos, que el cubrebocas, pues sí, como dicen las mamás, lo trae así más bien como de pirata, ¿no? Ya casi se lo pone acá de pirata. Entonces le pueden poner una careta. Hay unas caretas padrísimas, sí, que por ahí vi que la mamá de Messi estaba repartiendo. La señora, a ver si nos manda dónde podemos. Se puede conseguir para los chavitos, están muy padres. Hay de muchas figuras. Eso es lo que... No, tanto los cubrebocas como las caretas, ¿no? Habrá que adornarlos, habrá que ponerle las figuras que les gusten, estamos ante un cambio en el estilo de vida para todos. Tampoco nosotros estamos acostumbrados a tener que utilizar cubrebocas al salir del hospital, ahora lo tenemos que hacer, igual que ustedes. Y entonces obviamente para los niños también es un cambio importante, y es un cambio que no va a modificarse. Eso también se los podemos decir. El hecho de que se utilicen métodos de barrera siempre va a ser beneficioso para sus hijos. Es más importante que ustedes busquen el irlos adaptando antes de que llegue septiembre y tengan que ir a la escuela. Entonces es importante que los niños se vayan adaptando al uso por lo menos de cubrebocas, porque seguramente se solicitará al momento de regresar a clase. Y los niños, miren, aquí les voy a enseñar una super careta padrísima. Marshmallow, ¿no? Mira. Sí, perfecto. Perfecto, que está padrísima y que puede ayudar mucho si no quieren traer cubrebocas. Vamos a ir contestando unas preguntas rápidas. Y la última, así rapidísima, es: acuérdense que los niños hacen o siguen lo que los padres están haciendo. A ver si se vio bien. Sí, ahí está. Sí, está. Perfecto. Entonces, y eso porque, diga, no, Majito, mi hija, ¿no? De repente estamos jugando a la familia y dice, papá, ya me voy, pero voy a poner el cubrebocas, y regresa y dice, espérame, no te lo puedo dar tu sorpresa porque me voy a desinfectar. Entonces, si ustedes relacionan, salgo de casa, me pongo un cubrebocas, se puede volver un tema difícil. Entonces, lo que yo les diría es, pueden empezar a establecer incluso dentro de casa, yo sé que es molesto, de repente ponerse el cubrebocas y jugar 15 minutos con el cubrebocas, y eso va a ir favoreciendo un desarrollo del hábito. Platicaba con mi psicóloga, terapeuta y amiga Marcela, ¿no? Gracias, Marce, por todo el apoyo que me das. Hay dos panoramas, ¿no? Los que somos totalmente caóticos a futuro, que decimos, este es el inicio de una serie de adversidades ambientales a la que nuestros hijos se van a enfrentar, o a lo mejor fue una situación que se dio, se va a resolver perfectamente, el año que entra los que estemos todavía vivos aquí vamos a estar felices. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un buen momento para poder entrenar a los niños, como esto que ha sido el lavado de manos, como esto que ha sido las rutinas, empezar a acostumbrarse que de repente a lo mejor tendrán que ponerse un cubrebocas. Y si los van habituando y empiezan con 5 minutos, luego con 10 y luego con 15, pueden funcionar mucho. Y a los niños, les digo, con problemas de hiperactividad, parálisis y todo, poner el cubrebocas. Acuérdense,
como decía Juan Carlos hace rato, que es muy importante, los pacientes con problemas neurológicos no tienen un incremento en los riesgos de tener COVID, ¿no? Tú lo decías muy bien. Así es. Lo que estamos viendo es un incremento en pacientes, muchos inmunosuprimidos, obesidad, que es un problema, ya sabíamos que iba a pasar. Enfermedades renales, cardíacas. Y enfermedades de otro tipo. Los pacientes neurológicos no tienen una enfermedad y seguirán teniendo el riesgo de tener una infección de vías aéreas superiores como lo han tenido con otras cosas. Bien, algunas situaciones, esto es importante, dice, igual las autoridades dicen de nuevos repuntes de COVID en septiembre y octubre. No podemos hablar de repuntes porque estamos en el punto más alto en este momento de contagios. Pues hasta que no baje. Entonces, vamos, no sabemos cuándo podría pasar eso. Lo importante es llevar a cabo todas y otra las vez medidas, ¿no? Nosotros tenemos que evitar esta avalancha de, yo sé que genera mucha ansiedad, mucha inestabilidad no saber. Vamos viviendo el día a día, lo que tenemos que ir es irnos adaptando. Eso va a ayudar mucho, creemos, al final, que eso va a ayudar mucho en la estabilidad de la ansiedad y la irritabilidad que están viviendo los chavitos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Saludos a Jimena, dice, soy maestra de primaria, mi hijo tiene epilepsia, me gustó mucho el tema, gracias. Paola Saba, mi hijo toma 4 medicamentos, Abril tendría su consulta. Bueno, si eres paciente del hospital infantil, comunícate al hospital, a la extensión de neurología para que te den indicaciones. Exactamente así, 2 hijos especiales, hablan mucho, toman tiempo para las actividades. Saludos, Angelita, mis hijos tuvieron las clases en internet. Ok, dice Juliana, totalmente de acuerdo, mejor aprovechen el tiempo para convivir con los pequeños. A través de los juegos se aprende también, hay que ser muy creativo, cierto. Patricia Villarreal, mi hijo no tuvo clases en línea, tenían una clase de 15 minutos que tenían que ver por televisión. Ya lo es que hubo una variabilidad muy importante, o sea, sí es una realidad que hubo una variabilidad impresionante en la estabilización del tiempo en línea y lo que no platicamos, nos dice aquí, nos preguntan, un niño con TDA, ¿funcionan las terapias en línea? Acuérdate que lo que comentamos, más allá de eso, el hecho de que tú estés en línea y en comunicación con tu psicólogo es porque te puede brindar estrategias que te pudieran ayudar a favorecer esta convivencia con tu niño, que es mucho más estrecha en este tiempo, y podría evitar también el hecho de que estemos con estos conflictos y estas explosiones y demás, ¿no? Luego, saludos para Rosa, gracias, dice que sí funcionan las terapias en línea. Aurora Zacarías, saludos. Verónica Navarro también, tiene 3 niños de diferente edad, ok, diferentes, ¿no? Daniela Lázaro, excelente tema, gracias Daniela. Machanguel Vizcarra, gracias a ti también por seguirnos. Rosy Hert, terrores nocturnos que nunca ha tenido, miedos y pesadillas. Súper bien, en la parte de sueño, ahorita que lo comentaste, Rosy, totalmente de acuerdo. Cuando hicimos la pregunta sobre fenómenos de sueño, hay situaciones que están ocurriendo, mayor número de pesadillas, y están haciéndose pipí nuevamente en la cama los pacientes que estaban en este proceso de consolidación de esfínteres, principalmente por el grupo de edad, volvieron a empezar a hacerse pipí en la cama. Se fue muy interesante el poderlo observar. En pacientes más grandes que ya estaban consolidados, se está asociando mucho más con la parte de terrores nocturnos y pesadillas, pero nos llamó mucho la atención que pacientes que estaban en el proceso de consolidar esfínteres regresaron a hacerse pipí por la noche. Hasta 1 de cada 3 niños con o sin problema neurológico. Alma dice que su hijo anda muy mal geniudo, de todo se enoja. Sí. Desfasado en sueño, le cuesta trabajo dormir. Sí, el sueño es súper importante. Saludos, Liliana, los míos le dan sueño y están muy cansados. Abigail, mi niña con TDA no duerme, ya lo comentamos. Mucha higiene de sueño, habrá que estar estructurando bien. Fíjese, un claro ejemplo, el mío está durmiendo tarde y se despierta hasta las 11 de la mañana. O sea, eso es terrible, ¿no? Porque ya lo hemos comentado en todas las cápsulas que hemos tenido de sueño, el peor error que podemos tener es intentar resolver el problema de dormir en la noche. El problema de dormir se resuelve en la mañana, a la hora en la cual levantamos a los niños. Un niño que se levanta a las 11 de la mañana se va a dormir a las 2 de la mañana. No, y menos sin actividad y sin el cambio, sin todo este muy enojón, mi niño duerme a las 11 de la noche, despierta a las 8:30, hay que dormirlo más temprano. Y fíjate que algo interesante es que en la encuesta no salió que hay un problema en la alimentación, o hay preocupaciones por la alimentación y sin embargo sí, como vemos, están comiendo más de Verónica Navarro dice, Ivanchu tiene noches completas sin dormir. Ivanchu. Servando Oviedo, mi hijo es más irritable, su ciclo de sueño. Luz Lara tiene pesadillas, sí, ¿no? Sí, el 80% de los niños está teniendo estos cambios en sueño, entonces es súper importante que
retomemos, tenemos que empezar a organizarnos nuevamente. No sabemos cuántas semanas más va a durar, pero sí lo vamos a hacer. Por favor, papás, si van a salir con sus hijos, sí cúbranlos, por favor, cuídenlos. Saludos saludos hasta Colombia. Diana Isabel. Rosa Laura, saludos. Guadalupe González, saludos. Muchas gracias por las estrellas. Marisol González, ese es un tema. A todo el mundo ya le hablaron desde junio para decirle, ya abrimos a la terapia física, y los papás dicen, yo no quiero ir, por esto y el otro. En este momento, si la terapia física no es indispensable, nosotros lo que estamos diciendo es, se pueden esperar un poco, pero sí pueden hablar con ellos. Muchos papás me han dicho, sí, se puede, están haciendo la terapia, trabajar en casa, se puede trabajar en casa. Para ir favoreciendo, sobre todo evitar espasticidad en pacientes con parálisis cerebral. Sí, totalmente de acuerdo. Sí puedo trabajar en casa mientras, esperando que en julio pase el semáforo y ya podemos. Comuníquense con sus terapeutas, tanto físico como la parte de psicología, terapia de lenguaje, etcétera. Seguramente estarán muy abiertos y dispuestos a poder colaborar con ustedes para que no se rompa con el ciclo de rehabilitación. Entonces, háganlo, comuníquense con ellos, serán los mejores, los mejores en responder estas preguntas. Susi, gracias por tus estrellas. Susi OS, Gris Rodas, como siempre, gracias. Luz Lara, el cubrebocas puede ser de tela, sí puede ser de tela. Para lo que lo queremos, en el caso de los niños, sí podría ser de... Pueden ser de tela, están habiendo de muchos tipos, y los de tela pueden favorecer porque se pueden lavar fácilmente y se pueden adecuar más al tamaño del niño que los de... Charo Rubio, ¿cuál es el tema? COVID, hábitos de sueño, de ambas cosas, ya lo platicamos. Sam Garibay. Sí, se queda grabado en Facebook y en YouTube. En Facebook y YouTube. Saludos desde Puebla. Saludos, Marta, hasta Puebla. Niños de 1 año, ¿es recomendable cubrebocas o careta? Híjole, qué buena pregunta, qué bueno que lo comentaste. Es recomendable que el cubrebocas vaya lo más suelto posible. Los niños menores de 1 año hay una indicación específica porque son respiradores altamente orales. Entonces el cubrebocas complica un poquito esto. Pueden ser estas barreras de protección como las caretitas que trae el doctor Barragán, con lo que te mostraba. Pues puede bastar con eso para intentar vamos a establecer un método de barrera en el niño. Pero sí, los niños menores de 1 año hasta 1 año y medio son altamente respiradores orales, y los cubrebocas sí podría dificultar un poco la situación de su respiración. Puede ser mejor. Bueno, pues muchas gracias a todos.